Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy tiene la palabra con un invitado de la música y también de la educación, Gustavo Ripa. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por concederme esta entrevista. Bueno, Rubén, muchas gracias a vos por estar por acá, para charlar un rato y compartir con las personas, cosas de la vida y experiencias también, ¿no? A esta altura, gente como nosotros que somos ya silver, digamos, ¿no? Tenemos alguna cosa para compartir, así que está buenísimo charlar. Dale. Ciertamente. Mira, me voy a retrotraer un poquito a mis clases con Olga Pierri, donde ella siempre me comentaba, porque claro, Olga siempre te había visto en sus clases como un guitarrista clásico, ¿no? Ella te tenía conceptuado como tenías grandes posibilidades con la guitarra clásica y vos después tomaste una opción musical diferente a la que ella concebía como lo que era para vos, porque siempre cada docente viste que tiene como una visión del estudiante que a veces no es la misma que el estudiante tiene de sí mismo y bueno, el tiempo te da la razón, obviamente, pero en ese momento Olga me comentaba y dice, no sabés qué guitarrista clásico que era Ripa, dice, qué aparte, qué facilidad que tenías y bueno, todo lo que ella veía en vos como potencialidad, pero también como una realidad a la hora de encarar el estudio y todo eso. Entonces, bueno, mi idea es empezar un poquito por ahí. Cuando vos, yo no sé si tuviste algún docente antes o no, pero bueno, con esa referencia, para que me cuentes un poco cuál fue ese comienzo y después cómo llegaste un poco a lo que es hoy tu vida como músico, bueno, y por qué la música y no otra cosa de repente, porque viste que carreras hay muchas y bueno, vos elegiste, felizmente elegiste la música para de muchas personas, pero bueno, acá te dejo para que cuentes un poco todo. Mirá, yo, primer cosa, ¿no? Nací en la ciudad de Salto. Por lo tanto, cuando empecé, yo no vengo de familia de músicos, o sea, en mi familia no había gente salvo un primo mucho mayor que yo, lejano, que cantaba folclore al estilo los chalchaleros, los fronterizos, ¿no? Con esa voz potente y bueno, a mí me llamaba la atención eso. Pero de hecho, el otro día recuperé una fotito mía de un cumpleaños, no sé si de 3 o 4 años, que ya andaba con una guitarrita de juguete y yo supongo que mis padres en su momento decidieron mandarme a estudiar porque estaba jorobando todo el tiempo con eso, ¿no? No había televisión. No había videojuegos, ¿no? Entonces, desde muy chico fui a clases con una maestra que se llamó Carmen Torraza de Sino, el apellido del esposo. Carmen había formado parte del quinteto de Olga Pierri. Uh-huh. Sí, ya me la nombraba en las clases, sí, obvio. Claro. Y una catalana, ¿no? Carmen catalana. Y yo aprendí con Carmen. El asunto es que todos los años Olga iba a tomar examen a Salto. Recordás de que era muy habitual de que uno fuera a primero, después a segundo, tercero, cuarto, ¿no? Con los libros de Sagreras, ¿no? Sagreras 1, Sagreras 2, Sagreras 3 y así. Sí, sí. Y Olga iba a tomar examen, entonces ya desde ese entonces, no sé, Olga se le ocurrió que yo andaba bien con la guitarra y ya desde chico empecé a tocar. En realidad en Salto había tocado varias veces, 10, 11 años ya había tocado. Piezas fáciles, compartidos con otros y bueno, a los 12 fue como un eslabón ahí, ¿no? Porque me vine a Montevideo a tocar y toqué un concierto en la sala, en el Anglo, en la sala del Anglo. Y bueno, nada más que yo siempre, toda mi vida paralelamente hice música popular, siempre. Folclore primero, después
rock and roll de adolescente y siempre seguía con la guitarra clásica, ¿no? Hasta que en un momento, bueno, Olga empezó a insistir un poco con mis padres. Yo comencé a venir en el año 76, venía a Montevideo todos los meses y tenía una clase kilométrica enormemente larga con Olga en la casa de ella de Joaquín Núñez, en Punta Carretas, y no me acuerdo, creo que era todo el sábado la clase, era una cosa así, todo el sábado de tarde, era una enormidad, y después yo regresaba, entonces tenía tareas y tenía deberes que yo no cumplía mucho, ¿no? La iba llevando. Y en aquel entonces, bueno, tomé la decisión, ¿no? Ya estaba haciendo lo que en aquel momento se llamaba preparatorios del liceo, y yo como que ya había tomado la decisión de dedicarme a la música. Cosa que en aquellos años, 70 y pico, ¿no? 75, 76, era visto como una locura enorme, ¿no? Como un trastorno mental importante, ¿no? Porque, claro, tenías que estudiar para arquitecto, médico, ingeniero, abogado, escribano, ¿no? Sí, todos mis compañeros de generación, digamos, bueno, agarraron por esos caminos, ¿no? En general, digo, ¿no? Y bueno, sin embargo, tuve la suerte de que mis padres siempre me apoyaron. Obviamente que Olga les debe haber dado manija, ¿no? Yo supongo. Claro. Y me vine en el 77, me vine para Montevideo a estudiar con Olga y empezar a transitar lo que en aquel entonces eran los caminos y los escalones en esa escalera para poder ascender en la carrera de concertista clásico, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, entre el 77 y 78, yo no sé si vos te acordás, pero acá había 3 concursos: Asociación de Estudiantes de Música, Juventudes Musicales y Centro Guitarrístico del Uruguay. Uh-huh. Que si vos ganabas esos concursos te habilitaba a tocar. El premio era tocar. Y bueno, yo tuve mucha suerte y gané los 3 y empecé a tocar y me fui a una beca a Porto Alegre también, o sea que todo rumbeaba hacia la posibilidad de seguir la carrera de concertista. Tomé alguna clase con Álvaro en aquellas poquísimas oportunidades que Álvaro estaba acá. Todavía al día de hoy me acuerdo de la clase que tuve con él. Y bueno, hasta ahí es mi historia de música clásica, de guitarra de música clásica. Resulta ser que en esos años también me puse a trabajar de músico. Y entonces empecé a tocar, ¿no? A acompañar cantantes, etcétera, a teatro los fines de semana, teatro infantil, hasta que en el 78 me invitaron a entrar en Canciones para no dormir la siesta. Uh-huh. Y ese ingreso ahí cambió toda mi vida, en realidad, ¿no? Porque yo ahí tenía 18 años, 18 para 19, y fue un desafío enorme porque yo admiraba Canciones, pero lo admiraba como espectador, digamos, ¿no? Y que me invitaran a tocar, y además a tocar el bajo. Nunca en mi vida había tocado el bajo. Jamás había agarrado un bajo. Y Walter Venencio, uno de para mí, mis grandes maestros, me dijo: vos no te hagas problema, vos tocás todas las notas que yo te digo, que va a estar bien. Me dijo. Y yo ahí sí cumplí, ¿viste? Cumplía, tocaba todas las notas que él me decía, las tocaba. Y es un aprendizaje muy diferente que lo que es la escuela clásica, ¿no? Claro. Son como
como universos diferentes, ¿no? Para mí hoy son absolutamente complementarios. Claro. Pero en aquel momento notaba como una tirantez entre una cosa y otra, ¿no? Claro. Sí, porque ¿No? como que a ver, el músico clásico está acostumbrado a mecanografiar la partitura todo el tiempo y el músico popular como que parte de la música misma y tiene muchas Sí, cosas de la improvisación y sí, son universos diferentes y a cada uno que viene del otro ámbito le cuesta y hasta inclusive tiene como cierta admiración del otro, de lo que puede hacer el otro a través de su formación. sí, Y igual de todas maneras, en los tiempos que corren, cada vez más los músicos y los guitarristas en particular se están formando más en los dos mundos, ¿no? O lo llevan en forma paralela y como que pueden sí. solucionar los temas o trabajar de una forma o de otra, digo, en cualquiera de los ámbitos. Porque claro, Sí. cada vez el profesionalismo va llevando a que el músico se forme más integralmente y sobre todo porque también las personas vamos a decir, del palo de la música popular también eh, han reivindicado toda esa parte de que la música popular, porque cuando habitualmente se decía la música culta y parecía que la otra era la música inculta, cosa que Sí, uno sí, no sí, comparte en absoluto, pero sí. en realidad la música popular tiene dificultades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la rítmica, la métrica, que termina siendo Corión mucho hablaba más de, compleja. Corión hablaba de impopular. Claro. Claro. Ahí Sí, está. sí. Sí, lo que sucede es que en aquel entonces no había escuelas, ¿no?, de música popular. Claro. Y hoy tenemos la suerte, a pesar de que creo que Uruguay viene lento en eso, o ha venido lento, en los últimos años han surgido escuelas donde formalizar un poco el estudio, lo Claro. cual es muy bueno. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces aprendías en la cancha a jugar. Claro. Sí, 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 eras de oficio. Era Puramente. oficio, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo te digo que considero que Walter Venencio, yo aprendí muchísimo. Por supuesto que aprendí de todos una serie de cosas, ¿no? Porque me da la sensación, por lo menos yo tengo esa visión de que el músico no debería solamente formarse en música, Claro. que de alguna manera hay otra serie de aspectos que confluyen finalmente a que hagas lo que haces en la música. Claro. Si, si uno es en la vida una persona rígida, y la música va a ser rígida. Si tenés flexibilidad y tenés como un criterio más amplio, y bueno, tenés la posibilidad de que la música que hagas, no importa cuál, eh, tenga como esa energía más flexible y más, digo, que puedes jugar en varias canchas a la misma vez. Entonces, yo no sé, yo soy de la idea de que en otras culturas, además, las formaciones son integrales con otros aspectos de la vida, que Claro. no es solamente agarrar la guitarra y repetir notas que están escritas adelante de una partitura. Claro. Eso es una acción mecánica. ¿Está buena? Sí, si no es solo eso. Claro. Si es solo eso, y el único recurso que, bueno, yo me he encontrado con una cantidad de alumnos, ¿no? O nosotros conocemos personas que han estudiado el piano o la guitarra, que han podido tocar, yo qué sé, una sonata de Mozart y no pueden tocar Obladi Oblada de los Beatles. Ujú. Claro. Y te dicen, bueno, dame la partitura y la toco. ¿Cómo dame la partitura? No existes. Claro. O no existía, ¿no? Entonces, ahí empiezan un poco esos universos formativos, ¿no? Claro. ¿No? Yo en la escuela clásica, la formación, vos lo sabés muy bien, además,
has estudiado bastante más que yo, incluso has hecho una carrera en la escuela y No todo creas. eso. Yo nunca fui a la escuela universitaria, pero lo toleré muy poco tiempo. Digo, ¿a qué te enseñan? A ver esa partitura, a tratar de interpretarla y a repetir con con la mayor fidelidad posible eso que está ahí. Y no salgas de eso que está ahí. Claro. Sí, trabajar los aspectos estilísticos, puedes hacer un análisis, no sé, melódico, armónico, todo ese tipo de cosas. Pero en realidad, claro, el problema es que también, bueno, justamente en el caso de, vos mencionabas a Álvaro, digo, Álvaro Pierri tiene esa característica que de repente hay una cosa que está marcada en la partitura, no sé, por ejemplo, el final dice fortísimo y el tipo termina pianísimo y le queda espectacular. Rompe la regla y, claro, como hay, algún otro maestro dijo alguna vez después de un concierto de Álvaro, dice, ¿cómo hago para explicarle ahora a mis alumnos que esto no se toca así? Cuando en realidad, uno en realidad no sabe, porque yo qué sé, el compositor muchas veces, si vos entrevistaras a cada compositor de por qué tomó la decisión que tomó para poner tal nota o escribir lo que escribió, muchas veces la respuesta puede ser muy arbitraria. A veces no hay absolutamente nada desde el punto de vista técnico, teórico, que diga, no, ¿sabes por qué? Porque me gustó así y lo puse así. Claro. De repente que Pero mirá, el análisis tiene un montón de respuestas para eso. Yo pasé un poco por esa experiencia que vos estás diciendo cuando escribí el libro ese que tengo, que son las transcripciones de mis 2 primeros discos, ¿no? Sí. De mis arreglos de canciones de música popular. Lo que está escrito ahí no tiene mucho que ver con lo que yo toco hoy. O sea, tiene que ver, pero no tiene exactamente que ver. Es más, en el libro explico de que eso es una hoja de ruta. Es un mapa. Es un mapa, no es el paisaje real. Es un mapa para que vos más o menos te guíes por dónde ir. Pero el paisaje, el color, los olores y todo eso del paisaje no lo ves en un mapa. Lo ves estando ahí, experimentándolo. Y yo creo que la música vive cuando suceden ese tipo de cosas. Yo creo que hay valor, porque uno no puede decir, uno no es quien para ponerle valor a ciertas cosas. Hay valor en repetir, digamos, ¿no? Pero hay mucho más valor en no repetir, en dar tu visión me salen términos visuales, ¿no? Tu visión, que sería tu audición de lo que es, por ejemplo, el segundo movimiento de la Catedral de Barrios. ¿Nunca la probaste tocarla lentísimo? Bueno, en realidad nunca lo toqué, pero No. ¿Viste que todos salen a la carrera a 200 por hora? ¿Nunca la probaron tocar lenta? Es maravillosamente sutil tocado lento. Te despegás, agarrás la nave y despegás. Uh-huh. Es maravilloso. Un día me voy a revelar y voy a grabar eso lentísimo. Claro. Ahí va. Sí, hay que... bueno, también como método de estudio, el estudiar las cosas bien lentas, alguien decía de que si lo podés tocar súper lento, lo podés tocar muy rápido. Sí, si no. Mira, yo acuñé un término que está registrado, Está registrado. No, mentira. Yo acuñé un término para mis alumnos que se llama el tai chi de dedos. Ajá. ¿No? Viste que el tai chi esto es una cosa hiper lenta, así, ¿no? El manejo de la energía, el espacio. Vos lo mirás, ¿no? Si ves a alguien hacerlo y decís, eso es una pavada de hacer, ¿no? Qué fácil que es hacer eso. Pero si te lo pones a hacer es muy difícil, ¿no? Porque te viene la ansiedad, querés moverte más rápido, no tenés una real conciencia del espacio y de todo eso, ¿no? Claro. Y el tai chi de dedos, que yo le digo como chiste también, pero es así, es tocar hiper lento y consciente de lo que estás haciendo. Claro.
Sí, porque estás fijando ¿no? memoria muscular con eso que estás haciendo. Eso es lo que Sí. de repente la gente no sabe, pero si vos No, y lo vas aprendiendo. otra cosa, estás haciendo gimnasia. Sí, claro, Porque el que manda es el cerebro, no son los dedos. claro. El Sí, que le sí, dice al dedo qué es lo que tiene que hacer es el cerebro. Y vos le tenés que dar tiempo al cerebro para que pueda hacer el recorrido neuronal que permite de que ese movimiento sea consciente. claro, Y eso lo haces lento, no lo haces rápido. claro. Y después que está en piloto ¿No? automático lo podés Después acelerar. es otra cosa. Claro. Después Sí, es porque otra cosa. ya transitaste el camino y ya tenés la hoja de ruta para volverlo a transitar. Y Sí. bueno, con eso tenés que jugar con la memoria también. Y si te olvidás, bueno, siempre tenés la hoja para volver agarro el mapa de vuelta y trato de volver. Bueno, pero ves, por ejemplo, viste que siempre chocamos con cosas que tienen que ver con la docencia, pero me es inevitable, ¿no? Claro, Este, a veces me dicen los alumnos, ¿cómo no te pones nervioso de que, claro, porque si tocas solo, ¿no? Instrumental, estás totalmente expuesto, ¿no? sí, claro, Sí, si vos agarrás la guitarra y cantas y no sé qué, y le erraste un poquito a la guitarra acá, no pasa nada, digo, porque estás cantando. Mucho menos si tocas con banda. claro, Podés hacer un flu y no pasa nada porque se licúa en toda la masa del sonido. Pero si estás solito, estás muy expuesto, ¿no? claro. Entonces los alumnos me dicen, ¿y cómo no te pones nervioso, dice, de equivocarte? Y yo le digo, bueno, porque yo ya sé que me voy a equivocar. El único problema es que no sé dónde me voy a equivocar ni cuándo. Claro. Pero ahora, el tema es que si vos mentalmente te quedás en el error, te quedás fijado mentalmente en el error que cometiste, en la nota que pisaste mal o la nota mal que metiste, el otro día en el concierto del Solís, hubo algunos pasajes que la jugué de malabares porque le erré. Listo. Entonces, digo, tenés que hacer como que acá no pasó nada. Claro. Bueno, está el oficio, obviamente, también, ¿no? Ahí está. ¿Sabés que en un concierto de... justamente en el 78 creo que fue, toqué en la Biblioteca Nacional y, y tocaba la sonata de Scarlatti, creo que era. ¿De Scarlatti o de Giuliani? Creo que es Giuliani, Sí, ¿no? Entonces, Olga me había dicho, si te distraes y perdés la concentración, vos intentás dejar la mente en blanco. O sea, si te quedás como que perdés la referencia, tratá de no pensar en eso. Yo la había escuchado y dije, está, listo, yo qué sé. Está bien, Olga, dije, yo qué sé, nada, listo. Ese día arranco, me acuerdo que se transmitía por la radio del Sodre, estaba toda mi parentela de Salto escuchando toda. Y ahí arranco. Tunta, 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 no sé, en el compás ponele 12, me viene la nube negra y me olvidé. Entonces Olga me dice, si te llega a pasar, empezá de nuevo. Y arranqué de nuevo. Pero, ¿qué pasó con mi cabecita? Estaba pensando la macana que me estaban mandando en el compás 12 y que no me acordaba. Y arranqué ya con la idea de que no me iba a acordar. Listo, no me voy a acordar. No, paré de nuevo. No, un papelón. Y arranqué de nuevo y pude, en ese momento, como que liberar ese pensamiento, ¿viste? Y puse la mente en blanco y dejé que los dedos fueran. O sea, confié en que los dedos sabían el camino, ¿no? Y fue como una cosa así y listo. Cuando quise acordar ya había pasado ese lugar, no sé, ya iba en el 25, cuando tomé conciencia ya estaba en otro lado, ¿no? claro. Y entonces fue una gran lección ese error, ¿viste? Claro.
de que en realidad la mente te controla todo y que Claro. tanto tenés que estudiar técnica y bla, 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 como entrenar la mente, Ujú. Sí, ¿no? porque en esas situaciones, lo que pasa es que uno debería preguntarse qué parte de uno es la que no se permite equivocarse, ¿no? A veces es un tema de ego, a veces es un tema de cosas que no tienen que ver con la música, porque la música no pasa por ahí, pero que tienen que ver con uno, esos pensamientos que te afloran a la mente y que muchas veces no son de la mejor calaña, porque en realidad, lo único, ¿por qué tenés que ser perfecto en ese sentido? O sea, la perfección de Ujú. la música pasa porque sea un elemento totalmente humano. Y en realidad, si no Sí, serías una máquina tocando, pero para eso sí. agarrás, pones la mejor grabación que tengas hecha en estudio y la haces correr y todo el mundo escucha una Bueno, versión que no tiene ningún error. Este, bueno, para eso también tengo una experiencia que compartirles. Este, me voy a saltar un puente largo de años y experiencias diversas para decirte que yo más o menos después de muchos años de haber prácticamente dejado la guitarra, en el 2009 retomo, agarro la guitarra y retomo. Y en realidad lo retomo haciendo las versiones que después fueron muy conocidas de ese disco que se llamó Calma, ¿no? Que se llama. ujú, Incluso más, empecé a jugar justamente con las canciones que habían formado parte de mi realidad anterior y empecé a hacerlas instrumental, cosa que acá en Uruguay no había mucha referencia de eso. ujú. De tomar canciones de la música popular y arreglarlas para guitarra solista. Salvo tangos, ¿no? Y algunas cosas así, pero de la MPU más actual no había. Entonces empecé a jugar con eso. Y cuando terminé de grabar eso que fue un disco, porque yo nunca me propuse grabar un disco, yo me propuse grabar lo que venía haciendo, nada más. Lo Ujú. que pasa es que me empecé a entusiasmar tanto que empecé a seguir. Cuando tenía 7 o 8 temas fue que Hugo Hassa, que fue el que me grabó ese disco, me dijo, Maestruli, si haces 3 temas más tenés un disco. Le digo, tenés razón. Bueno, voy a preparar. Mi cabeza estaba en otro lado, Ya que ¿viste? estamos, Claro, no, mi cabeza estaba en que de alguna manera yo me había reencontrado con el instrumento. Había empezado a buscar una beta que, bueno, que de alguna manera hacía una síntesis entre aquel sueño o aquel proyecto de guitarrista clásico con toda la experiencia de la música popular y de todos esos años de música popular. Y de alguna manera ahí se empezaba a dar una síntesis en las dos cosas, más otras cosas que hice, ¿no? ujú, Por eso se llama calma y todo está en un ámbito súper sosegado, digamos, ¿no? ujú. Antiadrenalínico, como digo yo. Claro. Sí, sí, aparte. Entonces, ¿sabes lo que me pasó? Es que yo grababa, bueno, Hugo me hacía un disquito, me acuerdo que vino el verano, nos íbamos de vacaciones, me grabé 4 y cuando los empecé a escuchar en casa no los podía sacar de la compactera, lo escuchaba en repeat. Y yo ahí me di cuenta que había algo ahí, que casi sin querer o no sé, yo había encontrado algo que a mí me gustaba. Y lo que me di cuenta es que de alguna manera había soltado la hiperexigencia de la escuela clásica, por ejemplo. Claro. No me importaban los ruiditos, no me importaba si una cuerda estaba un poquito mal pisada. Lo que más me importaba era de qué manera yo estaba haciendo eso. O sea, cuál era la expresión que lograba haciendo eso. Claro, Y al soltar eso fue una liberación total. claro. Es más, a Hugo, cuando empezó a editar, yo le dije,
Maestro, ¿te saco todos los ruidos? No. Le digo, si querés bajalos un poquito, pero dejalos. Claro. Y la respiración, porque yo tocaba y se sentía esto, claro. ¿no? Sí. Que todo el mundo está preocupado para que no se sienta la respiración. Sin embargo, en mis grabaciones se siente, se escucha que hay alguien ahí. Claro. Y entonces yo dije, no saques la respiración. Si hay un ser humano ahí atrás, que además se equivoca, porque yo no soy perfecto. Claro. Sí, es como, entonces, como la llave de los instrumentos de viento, o cuando arranca la cuerda de un violín, vos escuchás todas esas cosas. Obviamente que hay límites, ¿no? Digo, claro, sí, no puede ser el ruido más que la música, eso es evidente. No, claro, sí. Si el ruido te saca de foco, no, entonces bájalo o elimínalo o intentá estudiar más la técnica de Carlevaro para no hacer ruido, ¿viste? O lo que descubrí hace poco, comprate cuerdas que están, ¿sabías que hay cuerdas bordonas que están limadas? No sabía. Bueno, yo voy a empezar a probar eso. Sabía que había guitarristas que le pasaban una lija muy finita para dejarlas bien lisas para que cuando corren la mano no tuvieran ese sonido ese. Descubrí que la Vela, Savares y D'Addario tienen encordados especiales con bordonas semi pulidas o pulidas. Para todos los gustos. Está bien. Que justamente, además es cómico porque ahí en las características mencionan el tema de que son para grabar. Claro, y sí, bueno, sí, está bien. Deben usarlas específicamente para eso. Claro, porque en el vivo muchas veces, si estás tocando solo, se puede escuchar, pero no es lo mismo que el estudio. No. Y si estás tocando con un grupo de gente, no escuchás. No. La amplificación y todo eso. No, para nada. Se filtra todo sin ningún problema. Pero está bueno, porque aparte, vos me contabas en la experiencia esta de tu primer disco, que fue una cosa que hiciste como prácticamente jugando y en la que te divertías y después, te trajo de vuelta el gusto por volver a tocar y seguiste grabando las otras ediciones de, Calma, Más Calma, Calma 3, después hiciste Simplemente y ya son 4 y me imagino que podés estar por hacer algún quinto porque me comentabas que estabas con otros arreglos también de música. Grabé, viste que ahora las cosas cambiaron un poco y grabé otras 3 versiones de música chilena, de canciones de la música popular chilena. Tengo una serie de versiones de música argentina para grabar. Eso sabía, sí. Grabé también para el año pasado, o este año fue, no, el año pasado, para Olga Serpa de Isla Canarias. Un proyecto lindísimo donde implica una serie de guitarristas de distintas partes del mundo. Y listo, eso. Por ahí. O sea, sí, este año voy a grabar, lo que pasa que estoy pensando qué hacer con todo eso, ¿no? Porque en la realidad a los músicos nos cambió muchísimo. Sí, justamente. Entonces uno dice voy a hacer un disco, pero en realidad te pones a pensar si haces un disco redondo o no, o ya no lo haces. Claro, no, pero por lo menos en la primera, yo sé de la idea que en los tiempos que corren tenés que hacer primero un formato digital y eventualmente después ves si lo llevas al formato físico o no, o podés hacer una cantidad de discos físicos para llevar a tus conciertos y comercializarlos ahí. Sí. Para la gente que le gusta tener el disco, porque aparte es coleccionista. Pero Rubén, ese es el detalle, es el detalle. Yo toco con suerte 3 veces al año. Claro, sí. Y tendrías que hacer 200. Que son conciertos producidos por mí. Sí. Me queda claro y es una cosa. El tema del. Bueno, justamente hablando en la entrevista con Paco el otro día, hablábamos también de eso, de que el tema de cuando vos te autogestionás el proyecto, vos ya tenés
frente a otros músicos, ya un hombre hecho, digo, de toda una carrera que venía sosteniendo con otros proyectos anteriores, pero a su vez también tu música es muy escuchada, digo, el disco Calma se transforma en el disco más vendido de la música instrumental popular del Uruguay de toda la historia, en fin, tenés otros avales que te generan un público que vos sabés que si vos vas y haces un concierto, si no llenas la sala vas a andar muy cerca, entonces no vas a perder, pero para un músico emergente que de repente tiene que alquilar una sala, salvo que vaya a Bordero o una cosa así, está complicado porque vos decís, ¿con qué pago? O sea, pago para tocar y todavía capaz que me quedo endeudado por hacer algo que me gusta y no es la idea porque es tu profesión y está bien que puedas ganar con eso o por lo menos no perder. Ahora no voy a entrar en eso, pero ojo porque una vez hablando justamente de todo eso, yo dije, mirá que alguna vez yo fui emergente también. Sí, claro. ¿Y sí? Canciones fue emergente, Rumbo fue emergente. Sí, cuando las cosas empiezan son todas emergentes, eso es una realidad. No, porque a veces se piensa de que un día aterrizaste y ya vendiste 5.000 discos, ¿no? Claro, claro que no. ¿No? Todo es un proceso de empezar el proyecto, de que la gente te empiece a conocer y después de ahí, bueno, las etapas posteriores, todo tiene. Sí, incluso hoy en día hay mucho más posibilidades que antes, muchísimo más. Sobre todo de tener la música a disposición de todo el mundo, porque vos ahora con las plataformas digitales lo que tenés, la gran ventaja que tenés es que a vos te puede escuchar alguien en la China, que es la voz del otro lado del mundo, en tiempo real. No sé, haces un streaming y se conectaron a escucharte y te escuchan, o si eventualmente tenés tu material colgado en una plataforma digital como las que existen, la música está al acceso de todo el mundo. El tema es después que están ahí, cómo hacer para promocionarlas desde el sitio para que la gente efectivamente llegue a la música. Porque esa es una primera etapa, ponerlas en el lugar, pero la cosa es que después la gente logre llegar a tu música. Porque muchas veces yo veo artistas que son tremendos artistas y de repente mirás en una de las, yo que sé, en Spotify por ejemplo, y dice 136 oyentes mensuales. Y vos decís, ¿cómo es posible que esta persona tenga esta cantidad de oyentes mensuales cuando hay otros productos que son de mucho menor calidad y tienen millones? Por todo ese aparato de promoción que tienen con las multinacionales o vaya a saber qué cosas. Entonces a veces termina siendo un poco perverso el tema de todo lo que es el negocio de la música vamos a decir en perjuicio de la calidad de la música y de los buenos músicos que tratan de hacer muy buenos proyectos y con linda música para la gente. Lo que pasa es que si la gente no la conoce, si no saben que existís, es como si no existieras. Y vos existís. Porque, como dijo alguien una vez, el hecho de ser desconocida no impide a la verdad ser verdadera. O sea, vos podés ser el mejor del mundo, pero si nadie lo sabe, no quiere decir que vos no lo seas. El problema es que no lo saben. O sea que la ignorancia toma de rehén a la música y hay muchos proyectos que de repente no trascienden. Digo, debería haber un sistema que por lo menos diera un amparo a los creadores y a los que empiezan a demostrar su trabajo, porque en realidad me parece que en un ámbito de equidad todos deberían tener por lo menos de movida todas las posibilidades de que su material sea conocido. Después cada uno verá qué pasa después con la música, porque la música se va abriendo camino sola, pero también hay que ayudarla un poco, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora lo que y además, lo que pasa es que el tema da para 3 horas, ¿no? Porque claro, el asunto es que yo creo que la música se desarrolla o se puede desarrollar no solamente debido al trabajo de los músicos, sino que formamos parte de una red. Si la red no funciona nada. Claro. Y la red son los medios de difusión, es la tecnología, los técnicos de grabación, los técnicos de amplificación. Esa red es la que tiene que elevarse. Y por supuesto, que algo dije en el concierto ahí del Solís, a la cultura la sostiene la gente. Si la gente no sostiene,
todo se cae, Claro. porque nada vive por sí solo. Uh-huh. Sí, sí, Entonces, la cultura uruguaya la tiene que sostener el uruguayo. Nadie más va a venir a salvar nada si no lo sostenés. Pero para eso tenés que tener un cierto grado de conciencia, claro. de identidad, de sentirte identificado con un determinado tipo de cosas, o poder discernir entre lo que es un producto de mercado y otro producto que tenga más que ver con la identidad del lugar donde vos vivís. Claro. Sí, a mí también me pasa, digo, a ver, siempre como elección, yo también estoy en una búsqueda por ese lado de defender un repertorio, digo desde el escenario, porque vos de repente si tenés los elementos técnicos para enseñarlo, podés llegar a enseñar una obra de un compositor, no sé, europeo, ponele, y si la sabés explicar, la podés enseñar, pero como intérprete, me parece que lo más válido es primero que vos hagas música que sientas que realmente te transmite algo con la cual vos puedas transmitir y darle cierta felicidad a la gente, porque ¿de qué sentido tiene hacer una mala versión de algo que otros pueden hacer perfectamente y muchísimo mejor que yo? No tiene mayor sentido. Entonces, buscar cuál es la beta que tiene uno para poder gestionar lo que uno quiere como intérprete, sea de creación propia o sea de otros autores, y buscar por ese lado de hacer las mejores versiones posibles de lo que quiera hacer con lo que se siente más identificado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música latinoamericana, la música uruguaya, me gusta mucho el folclore, todo lo que es la música popular del Río de la Plata, en fin, llámale tango, milongas, en fin, todo lo que se genera desde esta parte del mundo. Pero me parece que pasa más bien por ahí, ¿viste? Tratar de encontrarle la vuelta y que cada uno también logre querer lo nuestro. Pasa por empezar a pensar más desde nosotros hacia afuera que desde lo que nos tratan de imponer, porque nos han colonizado mucho con ese tema. Lo que pasa es que también tiene muchas aristas el tema, según lo veo yo, ¿no? Porque muchas veces el decir, no, yo defiendo lo nuestro, estás defendiendo cosas de un nivel sospechoso, por lo menos. O de cosas que no se desarrollan y que están estancadas en el tiempo, ¿no? Que supuestamente son identidad, pero que no dan lugar para desarrollar y modernizar y etcétera, etcétera. Vos sabés muy bien, la música argentina y los guitarristas argentinos que hay ahora de música popular son un disparate, tocan increíble. Uh-huh. Pero eso es porque hace muchos años que lo vienen trabajando. Sí. ¿No? Y hay algunos personajes, digamos, dentro de la cultura argentina, de la guitarra estoy hablando, que han sabido impulsar, digamos, el hecho de que surjan guitarristas increíbles. Hoy Argentina está así de guitarristas que se tocan todo. Sí. Y que tocan su propia música, porque lo interesante me parece que de lo que estamos hablando es que si vos tocas la música de la región en donde vivís, estás siendo diferente de alguna manera al resto del mundo. Claro. Y aparte yo hablo por mí, yo hablo por mí, esto que voy a decir lo voy a hablar, lo hablo por mí. Yo, si me pongo a tocar blues, marcho. Nunca voy a tocar blues al nivel de los blueseros americanos, jamás. Nunca lo voy a sentir de la misma manera. Nunca voy a tener ese swing y ese sabor que tienen ellos porque es su música, no es mi música, es la de ellos. Sí, entonces, si yo me propongo hacer eso, yo sé que marcho a la vez. Uh-huh. O sea que la única, o flamenco, ¿no? Me pongo a tocar flamenco, marcho también. A pesar de que acá en Uruguay hay guitarristas de flamenco que son muy buenos. Pero si yo me pongo a hacer eso, nunca voy a tener el sabor, el jeito del flamenquero. Entonces, yo tengo que trabajar con la música que me identifica a mi región y a mi cultura y que tiene que ver con mi historia musical, ¿no? Claro. También. Pero bueno, son maneras de ver. Sí, yo creo que lo importante es encontrar lo que realmente a uno le va bien. Sí. Ser honesto en esa propuesta, que es lo que vos has hecho. Vos armaste algo diferente a lo que se venía haciendo, ha funcionado, la gente lo ha
lo ha incorporado dentro de lo que es su biblioteca musical. Sí. Y lo han utilizado para muchas cosas más allá de la música. Por eso lo que vos decías, y una cosa que me parece muy interesante, es que los músicos en particular debemos aprender a trabajar más desde lo interdisciplinario. Porque hay otras artes como la literatura, después está el tema del teatro, el cine, en fin. Y el trabajar conectados con todo ese mundo del arte en general es muy enriquecedor para todas las partes. Entonces vos podés tomar, te cambia la cabeza en cuanto a cuando vos pensás en música, ya pensás diferente. No pensás específicamente en la notita que estás pensando, en una vastedad muchísimo más grande que te abre el horizonte. Y bueno, justamente tu música la utilizan para, yo qué sé, hasta para partos la han utilizado. Entonces tiene una función más allá de lo específico, o sea, funciona en otros ámbitos. Entonces, trascendió el ámbito del escenario y el ámbito de, yo qué sé, de repente hay un médico en una consulta, o bueno, no sé, un psicólogo y pone de repente tu música porque puede ser relajante, en fin, puede tener determinadas características que sirvan para otras cosas. Entonces, sucede que la música siempre tuvo esa función. Claro. Culturalmente, sobre todo en Occidente, lo que hemos hecho es separar la música del diario vivir y de la realidad de la vida. Se la llevó a los grandes escenarios, a los grandes divos y a las grandes luces, y además otro tema, la música no es para todos. El hacer música es para algunos iluminados que nacieron con una estrella, andá a saber de cuál, o los planetas hicieron no sé cuánto, y no es para mí. Entonces hay un montón de gente que se remite a ser simplemente consumidor. Claro. Hay muchos prejuicios generados. Yo tuve un estudiante una vez que venía acá, un tipo grande, tenía casi 60 años, y decía, no, pero yo que voy a tocar. ¿Por qué no vas a tocar? Y a los 2 meses el tipo estaba con una posición ya leyendo música y empezó y no tenía ni idea. Y muchas veces tampoco estudiaba mucho. Y estamos hablando de una persona de una edad bastante avanzada en comparación a un niño de 12 años que es como una esponja, ¿no? ¿Y por qué? Lo primero que tenés que sacar de tu mente es esa cosa que te dice la sociedad, no, esto es para tal, o esto es esas etiquetas que ponen, no, si tenés tal edad, ya está. No, si la etiqueta más grande, Rubén, es, yo tengo muchos alumnos, ¿no? De los cuales les permito cualquier cosa menos una frase. No puedo. La frase es, yo no sé nada de música. Decime vos qué sabés, me dicen, ¿no? Decime vos tal cosa porque vos sabés de música. Ay, Gus, me dicen, escuché a fulano al tal, bueno, no sé, a mí me gustó, pero como vos sabés de música, ¿qué es eso? Saber de música, lo inventamos, hay como una relación entre saber música y saber teoría de la música. Claro. Y son dos cosas que no siempre van juntas. Claro. Yo incluso, de las personas que más he aprendido, y lo he repetido en algún lado, son, por ejemplo, los técnicos de grabación. ¿Por qué? Porque me enseñaron a escuchar sutilezas que yo no escuchaba. Y no son tipos que te dicen, che, hay un problema acá en el compás 48, semicorchea con punto y silencio. No te dicen nada porque no lo saben. Pero te dicen, ves acá, ves la intención está en este lugar, mira, escuchá, y la mayor parte de las veces tienen razón. Escuchan cosas porque entrenan el sentido de la audición y no lo intelectualizan, escuchan desde el sentido de la audición. Entonces, están muy entrenados con eso. Yo aprendí muchísimo, bueno, y todos mis años de experiencia en estudio de grabación me llevaron ahí. También a aprender a escuchar determinado tipo de cosas que son a veces más sutiles y que no pasan por aprender teoría. De hecho, muchos músicos que nosotros conocemos y admiramos no saben nada de teoría, ¿no? Sí, claro. Ahí, Toto Méndez, Julio Covelli. Hay músicos que tienen una oreja enorme y todo lo que hacen lo hacen bárbaro,
Y sin embargo, la parte técnica, y vos decís, y si vos que tenés la parte técnica lo querés hacer, te cuesta un Perú. Entonces, Bueno, entonces saber música, yo cambié eso. Para mí saber música no es saber teoría de la música. claro, eso es una parte. Una teórica. parte, Claro. ¿no? Saber música es saber escucharla y conectarse emocionalmente con eso. Ujú, Eso es saber música. claro. Y poder, sí, tenés tanta conexión que la podés llevar a los eventos de la vida diaria. Entonces, la música empieza a retomar o a recuperar una función, si querés, de utilidad o una función de práctica de la vida. Ujú, Y no está en un lugar apartado de la vida. claro. Y a mí eso me encanta. Y sí, la música Para mí, aparte tiene influencias sociales, hay un montón de cosas de lo que la música se nutre, digo, yo qué sé, no sé, claro. cuando veías, hablaban del impresionismo, por ejemplo, los pintores, los músicos, estaban todos, formaban una comunidad que manejaba las mismas ideas, tenían muchos puntos en común, por nombrar un movimiento, ¿no? En Francia, pero lo cierto es que al músico que compone también le pasan cosas y de repente escribe de esas cosas, o si no escribe de esas cosas, escribe influenciado por esas cosas aunque no lo sepa, o sea, estados de ánimo, situaciones en las que está, y la música de alguna forma refleja eso. Entonces, Sí. indudablemente que es un fenómeno muchísimo más grande que lo específico. Para mí, en lo personal, que las personas usen los discos y las versiones, lo usen para yoga, pilates, embarazo, parto, estudiar. Para mí es el mejor regalo. Uh-huh. Sí, Es pues eso. pasaste de ser artista a ser artesano. Hiciste Sí, de tu arte algo útil, sí, lo cual no sí, siempre sí, pasa. sí, sí, sí. Es mucho más Me que encanta ser entretenimiento. artesano. Es mucho más que entretenimiento. Y eso es Sí, una cosa muy positiva de todo tu trabajo y que bueno, que particularmente admiro, y la verdad que lo hemos hablado y bueno, en fin, no es solamente por decirlo a cámara, simplemente digo que es así. Y me parece que tu trabajo tiene mucho valor y es importante de alguna forma que todo el mundo que tome contacto con él lo ayude a seguir saliendo adelante. Me parece que se lo merece. O sea, muchas se gracias. lo merece Gustavo Ripa y se lo merece tu trabajo. Porque digo, Muchas lo que gracias. hiciste ha sido y es muy bueno, entonces es importante que trascienda de ese modo. Otra cosa que hemos hablado nosotros y que pasó en todo este tema de la pandemia, era una cosa que no quería dejar de preguntarte, es lo que vos descubriste a través de la situación que nos tocó vivir en Sí, cuanto a lo preparado que estábamos los músicos de escenario o docentes para enfrentar una situación de generar cosas en un medio digital como como son las plataformas. Vos sí. reinventaste toda tu práctica y llegaste a formar una escuela de música online, que Sí. es un proyecto muy interesante por el cual, a través del cual aprendiste muchas cosas también y te ayornaste de muchas cosas que la mayoría de los músicos no saben o no tienen. Todo el tema del marketing, todo el tema de cómo montar eso, cómo poder ofrecer un producto de calidad con los conocimientos que vos tenías y ponerlo al alcance de todo el mundo para generar todo esto. Me gustaría que cuentes un poco ¿Cómo no? de Yo, cómo... mira, sé perfectamente de que muchos colegas, digamos, no han tenido oportunidades o no han tenido la curiosidad, digamos, por meterse mucho en el tema tecnológico, ¿no? Incluso hasta molesta, ¿no? Es molesto el tema tecnológico, no, que se encarguen los técnicos y eso siempre fue así. Yo como pasé por un periodo de 15 años trabajando en el mundo de la publicidad y aprendiendo la tecnología, yo grababa con cinta, a carrete. O sea, vi la evolución de la cinta al Mac y al audio digital, lo vi. Y acá no había escuelas, no había cursos, no había nada, lo tenías que aprender nuevamente
en la cancha. ¿Ah? Por lo tanto, nunca tuve demasiados problemas con eso y siempre me gustó aprender. Por lo tanto, llega un punto en que hoy yo, en este momento tengo 62 años y medio. y medio. Bueno, y soy, desde el punto de vista tecnológico, autosuficiente. O sea, yo, de hecho, el último disco me lo grabé yo en mi casa. Lo puedo editar, lo puedo mezclar, puedo grabar videos, editar videos, hacerme los afiches, gestionar mis redes, gestionar mi página web, etcétera. O sea que cuando en el 2020, ¿no? En el verano del 2020, por lo menos acá en Uruguay, empezó todo el tema de la pandemia, yo ya venía de antes con proyectos de escuela online. Porque entendía de que en la realidad nuestra, que pagamos las cuentas, y además me gusta, digo, ¿no? Para mí la tarea docente me gusta, pero es la principal actividad que hace que pague las cuentas. Es así de claro. Uh-huh. La única manera de poder escalar que yo veo es el mundo digital. No solamente escalar en cantidades de alumnos, sino la posibilidad de que vos puedas dar clase a alguien que está a muchos kilómetros de distancia. Y entonces, el 2020 me agarró todavía, yo no estaba entero ahí, ¿no? Estaba en parte. Hice lo que muchos hicieron, pasar todas las clases que tenía a Zoom, y lo que a mí me sucedió fue que se me acrecentaron las clases. Porque empezaron a venir gente del interior de Uruguay y gente del exterior de Uruguay a tomar clase. Y eso fue de alguna manera la confirmación de que el mundo digital, si bien no es el único, ni es 100% wow, porque tiene sus cosas también, es la única manera que uno puede tener para expandir su trabajo. Por lo tanto, yo empecé con un modelo on demand, que es hasta el día de hoy y hasta dentro de un mes más, es el único modelo, es el único modelo que estuve probando, ¿no? El on demand quiere decir que todo un curso entero está en una plataforma donde el alumno puede entrar cuando quiere, las veces que quiere, tiene un acceso ilimitado. Eso es uno de los factores a favor, que la persona puede tomarse su clase el domingo a la 1 de la mañana, si yo qué sé. Esa es la parte favorable, ¿no? La parte que cuesta mucho es que en general nosotros somos personas acostumbrados, lo voy a decir medio así, a que te pongan la pata encima. La tutoría. O sea, claro, a que te presionen, ¿no? ¿Vos qué necesitas? Ahí necesitas el profesor que vos sabes que, hoy es jueves, mañana tengo clase y no estudié nada, entonces voy a estudiar como loco hoy para mañana la clase para que no me rete el profesor. Funcionamos así, porque funcionamos desde la escuela así y funcionamos desde el liceo así. Entonces, el on demand es genial para las personas que pueden tener una autodisciplina formada. Que las hay. Uh-huh. Hay personas que dicen, yo voy a estudiar tales días, a tales horas, voy a agarrar este material, todo el material está ordenado, podés entrar las veces que quieras, están todas las clases ahí, el material lo imprimo, bla, bla. Hay gente ordenada y hace eso. Pero la gran mayoría de la gente no hace eso, incluyéndome a mí mismo. ¿No? Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo. Yo hago cursos on demand y tengo que hacer como un esfuerzo extra para tratar de mantener la disciplina y no perder el hilo de lo que estoy estudiando. Me trajiste a la mente a Esteban. Haga los deberes. Claro. Tendría que haber una notificación, ¿viste? Todos los días yo le tendría que mandar una notificación a los alumnos diciendo, estudia,
Así nomás, esa palabra. Claro. Dale, estudia esa onda. ¿Ya estudiaste? ¿No? Bueno. Mirá que falta es un día menos. Claro, claro. Entonces, lo que sucede es eso, ¿no? Que el contacto, yo intenté tener un contacto cercano con encuentros por Zoom y todo eso, y funcionó bastante bien. Yo voy a seguir con ese modelo. De hecho, la parte de escuela de guitarra, la parte de mi curso en particular, que era para iniciantes, empezó en junio, creo que fue, y al día de hoy tiene más de 200 alumnos. O sea, 200 personas que accedieron al curso, ¿no? De los cuales tenemos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, hacen preguntas, dudas, entonces yo ahí trato de estar lo más cerca posible. Uh-huh. Ahora, este año voy a hacer una modalidad mixta, porque aparentemente las cosas empezaron un poquito a mejorar y existe alguna chance de hacer algún encuentro presencial con grupos reducidos. Obviamente no estoy hablando de 200. Claro. Estoy hablando muchísimo menos de eso, que esa cantidad, y hacer grupos más reducidos con una marcación más a fondo, ¿viste? Estar ahí, ¿viste? Como porque las personas necesitan eso. Necesitan aparte, que vos estés. Y aparte también en un momento que, no sé si vos lo percibís, pero la gente se encuentra muy sola. Siente eso también y necesita también ese contacto porque se ha perdido. Y bueno, el factor humano es fundamental en eso y la gente lo valora mucho. El hecho de que otro esté pensando en que le importa eso que vos tenés que hacer, que es para vos, porque en definitiva tenía que importarte a vos más que a cualquier otra persona, pero el hecho de saber que hay otro que está de alguna forma pensando en que vos te vaya bien y que quiere que vos puedas lograr eso que querés hacer, está muy bueno porque, bueno, también te da ese impulso que te puede faltar en algún momento que no tenés ganas de estudiar, o yo que sé, te pasa, eso es normal, digo, viniste cansado, trabajaste, no sé. Sí, con los alumnos individuales, que ya no comenzó febrero y ya tengo el cupo lleno, digamos, creo que queda un lugar solo, también vamos a ir probando un sistema mixto, ¿no? Zoom, que rinde, miren que rinde el Zoom, funciona. Ahora, me parece que va a estar muy bueno el mixto, ¿no? La posibilidad de encontrarse, porque hay un montón de cosas que suceden cuando estamos cerca. Claro. Eso es indudable. Pero yo soy un defensor de lo digital por la posibilidad de ampliar miradas y ampliar el mundo, ¿no? De hecho, hoy vos podés estudiar con el que quieras, en el lugar que quieras. Sí, podés tomar una clase online con cualquier maestro del exterior o con quien quieras comunicarte y eso es un gran adelanto, ¿no? Aparte, el tema que la información la tenés en el momento, prácticamente. Ahora, mira, uno de los conceptos principales que yo manejo al principio, siempre con todos, es que el que determina el avance es el alumno, no es el maestro. Si vos practicás más, y avanzás más. Si no practicas nada, y no avanzás. Por más que estudies con el que sea. Te pueden dar las mejores herramientas que si vos decidís no usarlas, y no tenés forma. Entonces, digo, uno llega hasta cierto punto, ¿no? De tratar de estimular a la persona para que logre el objetivo que se proponga. Y como yo tengo alumnos que tienen objetivos muy diferentes también, entonces adapto las cosas a cada uno, ¿no? Pero el mundo digital te permite muchas cosas, pero no es nada fácil. No. Nada fácil. De hecho, este año 2021 yo me abandoné un poco en el tema de la guitarra y el estudio y el coso, porque la verdad que el atender el funcionamiento de todo eso te lleva muchas horas sentado acá donde estoy en este momento, muchas horas, porque hay muchas cosas a tener en cuenta y todos los días
hay situaciones que hacen que, bueno, una automatización no funcionó o funcionó de una manera que vos no querías, tenés que volver para atrás. Digo, sobre todo, digo, personas como yo, que soy un emprendedor, que no tengo equipo, digamos, ¿no? Claro. Digo, sí trabajo con un equipo. Mi equipo es un chico de 28 años que vive en Lima, Perú. Uh-huh. Y el otro es otro de 27, creo que tiene, que vive en Miramar, Argentina. Que es toda la parte más de difusión, digamos, de publicidad en redes, ¿no? Uh-huh. Pero solamente el atender personas cuando haces campañas de difusión es una cosa que tenés que estar. Tenés que estar. Sí, claro. Entonces, no es fácil para el que no tiene un equipo que pueda responder a eso, ¿no? Claro. Y aparte yo me imagino que, por ejemplo, generar todo el material para el curso con la calidad que vos lo haces, lleva muchas horas de edición, de testar, del armado y todo. Porque una vez que lo tenés armado, ya está armado, genial. Pero no es sencillo y... ¿Sabes qué? A mí me lleva tiempo la preproducción. Claro. Yo mismo ahora que tengo microfonía nueva, por ejemplo, me está llevando tiempo ver cómo coloco los micrófonos, qué tipo de balance hago, bla, 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 bla. Una vez que lo tengo, hago y produzco, ¿no? Claro. En el caso del curso de primeras notas, en este de iniciación, estuve bastante tiempo probando las dos cámaras a la vez, aprendiendo un software nuevo de escritura que es el Guitar Pro, que tenía la posibilidad de que la partitura fuera corriendo a la misma vez que yo estaba tocando. Entonces vos tenés 3 pantallas, mano derecha, mano izquierda, y la partitura o la tablatura que va corriendo, Uh-huh. ¿no? Entonces tenés toda la información. Ahora, lograr eso, tuve que aprender en muy poco tiempo a usar un par de software más, que no los tenía en mi mente, y fue la única manera que lo pude resolver. Y hoy los manejo bastante con... Entonces, eso es lo que me lleva tiempo, ¿viste? Sí, claro. Es lo que me lleva tiempo. Las cosas que son ajenas al mundo de la música en específico, pero bueno, que son tan necesarias para los tiempos que corren, que el músico se ayorne en eso. A ver, si hay un músico que tiene una multinacional atrás, no necesita, pero digo, lo cierto es que los emprendimientos así como el tuyo, que son bien a la uruguaya y autogestionados, tienen esas características y realmente es muy valorable todo el trabajo que venís haciendo y bueno, que te está yendo bien, porque yo lo veo de esa manera, pero sé que tiene mucho trabajo atrás y bueno, de alguna forma vas abriendo un camino que eventualmente otros podrán recorrer, también sumándote a sus experiencias y todo eso. Digo que vos sos un tipo por supuesto, hay personas que están haciendo camino también. Diego Hansen, por ejemplo, está haciendo cosas, está bastante metido en el tema de la tecnología. No vayan a pensar de que son grandes inversiones, porque yo soy una persona que no puedo tener grandes inversiones. Con una inversión pequeña se pueden hacer muchas cosas si te das ideas, ¿no? Claro. Sí. Para sacar el proyecto hay que buscarle la vuelta, digo, pero está muy bueno todo lo que contás y sobre todo, bueno, el tema del paradigma del músico que se ha modificado en los tiempos que corren y bueno, si bien el músico se prepara para tocar, tiene que prepararse en otros ámbitos. No claro, solo... porque mirá una cosa, vos lo mencionaste hoy, y yo he estado un poco cerca de palabras extrañas como el branding, ¿no? Y todo eso. Y en realidad es una cosa que muchos músicos lo hacen naturalmente y otros no lo pueden hacer. Y a veces yo siento de que hay colegas que se quejan que las cosas no les funcionan, pero si vos observás lo que van haciendo, es bastante lógico que no les funcione, ¿no? Porque
el primer punto en el cual el músico no trabaja es en su propia marca personal. Es lo que tiene que trabajar, es lo primero. Entonces, a partir de ahí surge todo lo demás, no al revés. Ujú. Yo he estado en grupos, en foros y cosas que me doy cuenta que los músicos, no solamente los más jóvenes, los más veteranos, no tienen claro cuál es su marca personal. ¿Qué es lo que te diferencia del otro? Y eso lo tenés que encontrar y buscar en vos mismo y que eso sea representado en lo que vos haces. Eso se representa en la música que haces, en la tapa, en las fotos, en los videos, en cómo te peinás, en todo se representa, Sí, lo integral ¿no? del proyecto. Claro, y hoy en día, como las cosas cambiaron tanto, uno no funciona solamente estudiando los ejercicios del libro 1 de Carlevaro. Sí los tenés que hacer, claro, pero solo eso no es suficiente. Entonces, bueno, hay gente que trabaja muy bien las redes, ¿no? Los Instagram. Pasamos viendo guitarristas que todo el tiempo están posteando cosas Sí, sí. y todo eso. Bueno, hay como una generación que ya está más empapada con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay que aprender más que notas y toques. Eso es cierto. Sí, sin duda. ¿Y vos sabías que Olga me hacía ensayar la entrada al escenario? Era algo que Conté una ella, vez. a mí, en la época que yo era más, capaz que más grande, ¿viste? Y fue en otra época, pero sé que sí, que en algún momento, cómo tenías que presentarte, cómo tenías que entrar con la Sí, guitarra y todo eso. sí. Te Y estoy eso, hablando del año 77, ¿no? Olga, como parte de la clase, me hacía entrar con la guitarra en la mano. Supuestamente yo entraba al escenario. ujú. Y me decía, si entras así, nadie te va a creer. Tenés, tenés que entrar comiéndote la cancha, ¿viste? Claro. Imagínate que entras a un partido con la cabeza agacha, así, todo mal, ¿no? O en el penal, tenés el penal y estás con la... ¿Viste que a veces le adivinás cuando va a agarrar el penal? Y Por la sí, porque postura nada más que tiene. ya está entregado. Y Capaz que sí, tiene suerte y lo mete, pero. sí, sí. Ahora sí, listo, si entras al escenario con miedo y cabeza agacha, marchaste ya de primera. Claro, Y ella me hacía trabajar eso. claro, Fueron las primeras cosas con respecto a escenario que aprendí. Y después todo el resto de las cosas con canciones, ¿no? claro, Buscaglia, Nancy, toda esa gente. claro. Muy interesante todo eso y sí, no es Sí, solamente música, hay muchas cosas, muchos elementos que hacen a la cosa y al final todo termina estando en los detalles, ¿no? En esa Mm, suma de detalles sí, lográs armar el sí. combo que realmente de algo que funcione y que después se transforma, es algo, es todo ámbito natural, porque a ver, vos no ponés cosas que sean, vamos a decir, que no vayan contigo. Vos elegís qué elementos y pasan a ser parte de lo que vos sos arriba del escenario y bueno, y en todos los ámbitos, ¿no? Porque yo te Mm, veo arriba del escenario y sos el mismo tipo arriba del escenario que el que sale a la puerta del teatro y se saca la foto con la persona que viene y lo saluda, con la misma naturalidad y el mismo desparpajo que te manejas así en la vida, desde que te conozco, que digo, la verdad que veo esa cosa Gustavo es el mismo tipo en todos los ámbitos en los que se maneja. Entonces eso habla de una cosa auténtica que es muy valorable, porque no es que estoy así para la cámara o que estoy... No, sos vos en todos lados. Y eso me parece que es lo que debería ser en todas las personas que se no, manejan. si vos querés, te agradezco mucho lo que decís. Si vos querés, me pongo en poses para la cámara Para y la todo foto, eso. ¿sí, no? Claro. Pero no, pero Bueno, realmente yo, sabes que comparto muchas cosas de tu visión y todo eso, digo, siempre que conversamos, hablamos de estas cosas, digo, y bueno, por eso estamos conversando también hoy, digo, porque tenemos un punto en común de todo esto, y bueno, la verdad que da para hablar muchísimas horas contigo sobre este tema y otros temas, pero bueno, este es un primer por las encuentro. dudas,
Yo, por las dudas, no sé, se me ocurre ahora. Capaz que hay gente que vinculada a la guitarra, ¿no? Sí. Y viendo este video y como sé que los guitarristas son todos chusmas, Ah, sí. les quiero mostrar mi guitarra de 8 cuerdas, ¿no? Dale. Hecha por Amegenda, ¿no? Sí. Eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Esas dos graves, pero además les quiero decir que el otro día del concierto que vos viste, Sí. yo me divertí mucho con el técnico, ¿no? Que lo conocía de antes, pero me divertí mucho. Porque esta guitarra tiene un sistema de 3 micrófonos. Ajá. De hecho, hay uno ahí, ay, no sé Ahí si arriba. se ve. Sí, creo que se llega a ver un poco. Sí, se ve, sí, sí. Ahí está el pre Sí. y el Ahí micro tenés otro que queda sobre la boca, sí, ya lo veo, sí. Se llega a ver un poquito, sí. Ay, no, Pero ya se ve, ahí se ve, en la etiqueta se ve. Ahí va. Bueno, y tiene el El piezo piezo. acá y tiene otro acá, ¿no? Entonces, la verdad que es un sistema brasilero, además, eh, que, que bueno, yo lo vi en algunos guitarristas brasileños y me interesé por él y lo tengo y el otro día fue la primera vez que lo probé. Ah, mira. Y en vivo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. apenas vino, bueno, Amaigenda me ayudó a colocar todo el sistema adentro. En realidad Ismael, el hijo de Sí, ya está Amaigenda, que trabajando está con él, sí. trabajando con él. Y bajo la mirada de Ariel, así, ¿no? Miraba de él. Bueno, entonces, cuando vine lo probé acá en casa para grabar. La verdad que anda muy bien. Aunque yo las nuevas grabaciones las voy a hacer como siempre hice, con doble toma, ¿no? Un micro acá de aire y ahora esto, Claro. y después mezclo esas dos señales. Pero para en vivo funciona perfecto porque además salgo por una salida sola. Claro, está Y el buenísimo porque técnico me dijo, ¿y cuánto tiempo necesitas para probar sonido? 10 minutos, le dije. Nada, ¿cómo 10 minutos? 10 minutos. Dame nada, levantá el volumen y listo. Claro. Y ecualizás un poquito y no sé qué, monitores, no uso monitores, sacá los monitores. Cero monitor. Entonces toco como si estuviera, ¿no? Entonces para los guitarristas chusmas, ahí se ve un poquito el. Ahí se ve perfecto el micrófono, así que está está sobre la boca, ahí Ahí en va. el aire. Es, ahí está. Y es un siempre me interesó mucho el sonido natural, ¿no? Sí, claro. De hecho tengo otro micrófono de esos que se enganchan acá y que tiene el cuellito Sí, de sí. ganso que se llama. Los Funciona conozco. muy bien también, muy bien. Sí. Y porque creo que el tema del sonido es uno de los componentes de comunicación más fuertes que hay. Ujú. Yo, por ejemplo, puedo ir a ver a un músico cantante. Si el sonido está mal, si es sonido a lata, Sí, ya. de plástico, ya listo, ya me sacó, ¿viste? Ya. Claro. Sí, ese Es como que no. el gran problema histórico que tienen, que han tenido las guitarras. Digo que de repente la guitarra sola suena bien, pero cuando la vas a amplificar, ¡pa! Es un. Sí, ¡Cha! sí. Es un metal total, digo, y bueno, está. No es o sea, Bueno, que la guitarra criolla suene como guitarra criolla. O claro. española, si quieren los españoles, no hay ningún problema. No les vamos a quitar el invento. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias, Gustavo, por todo lo que has compartido en esta charla. Siempre es un gusto conversar contigo. La verdad que muchísimas gracias por todo lo que compartiste, por apoyar este nuevo proyecto que vengo llevando adelante con este canal, que es bastante reciente. Se agradece todo el apoyo que me están dando personas como vos, que siempre son muy piolas para acompañar este tipo de cosas. Y bueno, ya decirles a todas las personas que vean este video que en la descripción van a quedar todos los links a las redes de Gustavo, a sus proyectos, para que puedan acceder y conocer más acerca de su propuesta, tanto sea en lo que es de su discografía y su propuesta también educativa a través de
de sus redes y de sus cursos. Así que bueno, van a tener la información para que puedan contactarse contigo, que bueno, muchas gracias, Rubén. lo vas a atender como Sí. que en ese sentido ya no voy a decir más nada. No diga nada. Ya se habrán dado cuenta. Así que bueno. Muchas gracias, Rubén. Un placer estar contigo y conversar y compartir esto, porque además es lo que podemos hacer, ¿no? Porque ¿qué querés? ¿Que salga a correr contigo en la pista? No podría. No podría. Bueno, yo creo que en este momento estarías un poco más cerca. Sí, yo no llego a dar una vuelta, ¿entendés? Entonces, ya por no lo menos hacemos... Ya no doy y tuve un test el otro día, mira que ya no doy las vueltas como las daba antes. Bueno, está, pero por lo menos llegás a una, yo ni siquiera llego a una. Pero bueno, bueno, dale. Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, hasta siempre. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dale, nos vemos. Saludos para todos. Buena vida, gracias.